pues Félix, muy agradecido por el tiempo que nos das. Te extiendo el agradecimiento a nombre de Marco Maitonena, el director de InfoChannel, con quien estoy haciendo este proyecto. Y lo que tenemos como ambición y que nos apasiona y entusiasma es que personas como tú, como yo, como Marco y como muchos otros, acabo de entrevistar al primer director general de Microsoft México. Nos tocó ver cómo nació la industria tecnológica en México, al nivel después de los mainframes y todo eso, al nivel de la máquina que llegó a tu escritorio, del software que llegó y que estabas usando, la paquetería, toda esa gran industria que empezó a despegar poco a poco, es lo que me tocó ver, lo que seguramente te tocó ver a ti, incluso más Claro. por lo que me dices. Y Y, Marco y yo estamos convencidos que es una gran historia a contar, que no la podemos dejar a que se olvide y la estamos atendiendo desde varios ámbitos. Al final, con todas las entrevistas, lo que estamos buscando hacer, tenemos más o menos 20 hitos identificados que ha habido en la industria y con las entrevistas queremos ir dándole sentido a los hitos y al final, bueno, eso sí, llegará en un libro de gran formato, con perfecto. fotos y todo eso. Por ejemplo, el director de Microsoft me dice, te voy a buscar la foto cuando abrí la oficina y llegó fulano, mengano y perengano de Microsoft Estados Unidos, estamos sentados en mi oficina, te voy a mandar esa primera foto. Bueno, va a estar padrísimo, ¿no? Sí, Entonces, y al final va a haber un índice de participantes donde vas a estar tú y eres el primero de la frontera que estoy entrevistando, mi estimado Félix, porque mira, aparte tú tienes un bagaje, una experiencia desde el ámbito empresarial en lo que viene siendo desarrollo de software, pero también sí, participaste en la parte académica, ¿estamos de acuerdo? correcto, Entonces, sí, para empezar por lo que es el mero principio, por donde normalmente se debe empezar, ¿dónde nació y cuándo nació Félix Dueñas? muy bien. Yo nací en Tijuana, Baja California, el 2 de diciembre de 1953. Ok, ¿Ok? muy bien. Aquí viví la infancia hasta los 15 años, aquí en Tijuana, y Ok. a los 15 años, 15 y medio, salí a la Ciudad de México al Poli directamente, allá cumplí los 17 años. ¿Estudiaste en el Este, ESIME? en el ESIME, correcto. ¿Qué estudiaste, Este, Félix? Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, en el ESIME. Ah, a ti seguramente te tocó conocer a un profesor mío, Jorge Díaz Vargas, Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, uno de Mérida, un gran profesor. es- creo que sí, sí, sí. Pero en ese entonces Y seguramente fue compañero tuyo, porque él me dio clases a mí, entonces yo me llevaba como unos 8 años, entonces a lo mejor fue tu compañero. sí, yo creo que sí, porque pues hay varios colegas como el doctor Arturo Serrano, que fue Premio Nacional de Telecomunicaciones. Él actualmente está laborando en el CICESE, Ok, es un investigador. Pues allá nos fuimos compañeros, ¿no? También, pero él es de allá de la Ciudad de México. ok. Este, Oye, y yo recuerdo que esa carrera era una carrera complicada la que estudiaste, no era así de, sí, de barquito, ¿no? no, no, bueno, Requería mucha dedicación. y mira, el primer semestre pues le decían la coladera, ahí era Claro. en Allende 38, ahí enfrente del Teatro Blanquita ahí está Ajá. la calle de Allende, y era un convento antiguo de monjas, y se convirtió en una unidad del Poli, y Oh, qué ahí interesante. estaba el primero y segundo semestre del ESIME. No, éramos todos ahí, todos pasamos por ahí, ¿no? Clases no sé si éramos 300 o 400 alumnos de cálculo ahí en un auditorio, así de ese nivel. Muy bien, yo ahí me formé, fue una muy buena formación. Claro que sí. Y ahí tomé la primera clase de programación en el En Centro Nacional de Cálculo, Fortran Fortran, seguramente. Qué Fort, bien. Ok. Fort- Fortran 4, ¿ok? Oye, Que ¿y un tipo de lenguaje. qué equipo de Ah, cómputo es el que tenías? era una IBM. Era una IBM, pero era un equipo que nada más lo mirabas a través de un ventanal, que Ok. nunca lo tocamos, nomás llegamos a tocar eran unas máquinas perforadoras de Ajá. tarjetas, pero el tema era que ahí en el Centro Nacional de Cálculo, ahí en el Poli, pues había como
3 máquinas o 4 perforadoras. Y era pues una gran fila de alumnos que queríamos perforar, ¿no? Pero yo me di cuenta que en el IMAS es allá en la UNAM, es el homólogo al Centro Nacional de Cálculo del Poli. Ok. Por ahí me llegó el dato que allá había muchas máquinas perforadoras y sí me lancé el Poli está en Zacatenco y la UNAM pues están estaremos Al muy bien. sur. Agarras, en aquel tiempo agarrabas un trolebús o es que eléctricos, no hombre, 3 Sí, horas para llegar o 4 horas para llegar allá a la UNAM desde el sí. Poli y hacía guardia ahí en la entrada y al primero que pasara ahí al uno de la UNAM le decía, oye, ¿qué vas a hacer? Pues que voy a resolver la ecuación de segundo grado, que era una simplada, ¿verdad? Resolverlo. Y le decía, oye, pues yo te la resuelvo y me regalas tu tiempo. Ah, no, Ándale. pues sale. Y como yo no traía credencial y entraba con él, pues él la enseñaba y yo ya estaba dentro. No, ahí me quedaba todo el día, ¿verdad? Y vendía tiempo del tiempo que tenía con otro y le hacía la programación. No, ahí aprendí realmente a programar en Fortran, ¿eh? Sí. Y de una manera, pues ahora sí práctica, ¿no? Porque, oye, a ver qué problema traes. No, pues que vamos a resolverlo. Y ahí resolviéndolos ahí, ¿verdad? Interesante. Con muy Dime. bien. Esa formación estuvo para mí, pues fueron las bases para saber la estructura de un lenguaje de programación. Aparte de Exacto. que, aparte de que te formaban como ingeniero en comunicaciones y electrónica, la programación no era opción. O sea, era algo por ósmosis que tenía uno pues que entenderlo y aprenderlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Ya en las clases posteriores, en otros semestres, ya no nos preguntaban, sino, por ejemplo, métodos matemáticos. Oye, resuélvanlo por el método de Lagrange, por método de máximos y min, o cualquier metodología, ¿verdad? De cálculo o de algoritmos, pero me lo traen en programado, en Fortran. Ya era en automático ahí, ¿no? ¿No? Pues ya Ujú. todos los compañeros, todos, pues ya sabíamos programar en Fortran. Para Claro, nosotros la programación fue algo como traer un cuaderno o algo así, ¿no? Una herramienta muy valiosa. claro. Esto me sirvió mucho, pasé el ECIME, llegué al séptimo semestre, octavo, y ya no cursé ni octavo ni noveno, sino de ahí me pasé a la maestría al Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del Poli. Ok, Pero ahí llegué como alumno de maestría, ¿verdad? Es más, ni alumno, era un practicante de prácticas. ok. Y me encuentro con otro equipo que es la PDP-11, que es lenguaje de máquina. No, hombre, ahí era mañanas, tardes y noches, ahí sí la tocaba, era un teclado, era una pantalla y era un cuarto, ahora sí, con ambiente controlado, Con temperatura piso, controlada, piso piso, falso y todo eso. piso falso, un equipazo de un cuarto grande, era un laboratorio realmente. Y ese solo equipo para hacer otra vez la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Wow. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y modelar y todo eso, pero era al lenguaje de máquina. Ok. Oye, Félix, ¿y tú en qué año te graduaste? ¿Perdón? ¿En qué año te ¿En qué? graduaste de la carrera? ¿En qué año te graduaste de la Ah, el carrera? 75. El setenta y 75. cinco. ¿Y cinco? ¿Y de la maestría? Yo en la maestría el 78. 78, sí. Y luego ya te regresaste a Tijuana, ¿es No, correcto? no, ahí empezó otra historia. Ahí tenía yo salida al doctorado a Francia, ¿verdad? Pero en mi caso renegué un poquito porque en aquel tiempo el boom del petróleo en México era muy, pues era Era fuerte, importante, sí, claro. era importante. Y yo le decía a mi tutor, porque tienes un tutor, ¿verdad? Académico, que no quería irme yo a estudiar un doctorado a Francia porque yo percibía que iba a llegar con un barril de petróleo en la mano y en el otro me iban a dar el título porque eran, pues eran universidades, les llaman doctorados de tercer grado, ¿ok? No son PhD, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Y yo, pues, un poquito rebelde en ese sentido y les dije, bueno, ¿quieren invertir en mí? Mándenme el MIT. Y me Ok. dijeron, no, pues no, dicen, ¿cómo vamos a invertir en ti, en que te vas a salir MIT? Olvídalo. Este,
Y yo pues empecé autopromover ahí mi salida, ¿verdad? Pero acá a California, a Irvine, California, o Ujú, al Rensselaer Institute Polytechnic de Detroit, Nueva York. Ahora sí que me propuse para los dos lugares, ¿no? Ya te tienes que proponer y pasar el ujú. TOEFL y no, una serie de requisitos, ¿no? Sí, claro. Pero en ese inter, como estaba trabajando en el laboratorio, y ahí va ligada la programación también, ¿verdad? Yo hice celdas solares bifaciales para aplicaciones espaciales. ¿Ese es tu Ese era proyecto? sí, no, y mi tesis, esa fue mi tesis. ¿En Ahí, serio? sí, sí, Estamos hablando de finales de los setentas, ¿no? exacto, 78, 79, sí, Wow, sí, wow, sí, sí. pero te No, estabas adelantando, porque eso es lo que y actualmente se está usando. sí, no, ahorita yo las veo y digo, si eso lo hubieran visto aquí en México en aquel tiempo que ya teníamos hasta una planta solar ahí piloto, una planta piloto que hacíamos módulos solares como los que ves comercialmente. ¿Eh? Ajá. Bueno, hacíamos celdas solares bifaciales para los alerones de las naves espaciales, pues. ¿En dónde, y Pero eso eso en dónde lo hacían, eh? ahí en el Centro de Investigaciones, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAP, IPN, ahí. Ya hacían esos prototipos allá? Sí, y eran modelos basados en aspectos fenomenológicos y también en aspectos matemáticos, modelos matemáticos. De hecho, ahí es donde está también pues la parte de programación, porque no nomás ya era llegar al laboratorio y hacer tu celda solar y a ver que funcione. No, tenías que hacer primero un modelo matemático en donde estuvieras comprobando que iba a funcionar esa celda porque, y que no, y además las corrientes que manejas a través de, pues ya sea en paralelo o en serie de los módulos ya interconectados, pues iban a ser los apropiados para mantener la carga y mantener pues la operación, ¿verdad? En tiempo, ahora sí, continuo. Entonces hacíamos modelos matemáticos y ahí, en mi caso, ir a la PDP-11, al lenguaje de máquina, era, no era imposible. No, yo no me fui por ese camino. Y de Ok. repente, caminando en el pasillo de ahí del Departamento de Ingeniería Eléctrica, veo una puerta abierta y veo una computadora Tektronix de escritorio, Exacto, exacto. de Tectonic, escritorio, sí. de pantalla verde y con un cartucho y una impresora a un lado. Pero espérame, Caray. déjame ver. Sí, ¿te graduaste de doctor en este tema? Ah, mira, estudié 2 años de doctorado, Ok. 2 años, pero bueno, pues esas veces que llega como que llega un momento en donde te hace clic lo que la vida. Llegué a las 8 de la mañana, ahí al departamento, agarro mis cosas, limpio mi mesa, limpio todo, me doy media vuelta y le digo a mi jefe, al doctor Juan Luis del Valle, pues me retiro, doctor. Ah, ¿qué vas a desayunar o te sientes enfermo? No, le digo, me retiro, pero para siempre, le digo. ¿Cómo ya te vas? Sí, no, ya me voy del departamento. Oye, pero ¿está renunciando? Ya renuncié, le digo anoche. ¿Cómo que renunciaste anoche? Sí, ahí los papeles y todo lo demás, ahí que me los arregle quien quiera, le digo. Pero yo ya renuncié, ya. ¿Por qué? ¿Y por qué renunciaste? Esa misma pregunta me hizo en ese momento el doctor Luis del Valle. Le dije, porque me voy a Tijuana. A Tijuana, dice, ¿y qué vas a hacer a Tijuana? Si Tijuana es una ciudad, ya te imaginarás todos los Es un adjetivos rancho, que me es un dijo. rancho. Sí. Estabas hablando de Oye, 1900, ¿qué año? ¿1981? el 80, 81, más o Ok, menos, sí. ok. Sí, sí, a finales del 80, principios del 81, sí. Y me dice, no, pues pues no sé a dónde vas, pero te deseo lo mejor. Dice, sus últimas palabras fueron, mira, dice, donde quiera que vayas, vas a hacer equipos de trabajo y vas a ser líder y vas a hacer algo. No te veo parado, dice, no te veo así estacionado. Pues ojalá, doctor, le digo, ojalá. Y agarré mi carro, lo que cupo en mi carro, le dije a mi esposa, pues te vas en avión a Tijuana con mi hija que tenía apenas 2 años y me vine manejando desde la Ciudad de México hasta acá, hasta Tijuana.
Yo, tal vez entonces se hacían como 3 días o 4 días, ¿no? Era... No, hice como 4 días, sí, Sí, claro exactamente. que sí, Como sí, sí, cuatro sí, días. sí. Y me vine a hacer una empresa. Ese era mi objetivo, ¿Y qué hacer. empresa, llegaste y qué empresa pensaba, qué tenías en mente? Mira, yo tenía en aquel tiempo esta impresión de que como ya había pasado por ahí por las experiencias de investigación y desarrollo, porque yo creo que esto me vino porque tuve un contrato en la NASA después de unos proyectos que se hicieron ahí. Me contrataron para irme, me llevaron a la NASA, estuve allá, ¿En Houston? este, no, en Cleveland, Ohio, ¿ok? ¡Wow! ¿Y qué ibas a hacer en la NASA? Oye, eres todo un personaje. ¿Qué ibas a hacer en la NASA, Félix? Celdas solares bifaciales para aplicaciones espaciales, por eso me llevaron, ¡Wow! ¡Qué buena por eso me onda! llevaron. ¿Y Y cuánto no, tiempo hombre, estuviste allá? mira, estuvo medio chistoso por esta razón. El doctor Henry Branford, con el cual yo iba a trabajar, yo no lo sabía, pero el proyecto ya estaba arrancado acá en México en el laboratorio y yo era parte de ese proyecto, pero yo no sabía que era parte de ese proyecto. Oh, Un año me tuvieron trabajando así en el proyecto y haciendo, ¿no? Publiqué artículos, tesis, todo lo que tú quieras, ¿no? Y sí, demostrado, aquí está, modelos matemáticos. Para eso tenía un amigo, un matemático, precisamente, le decía yo Jimmy Tektronix. Haz de cuenta, Rubén, ubicas a Rubén, de esa claro. misma físico, así de ese estilo. Y buenísimo para programar. No, era una estrella ese camarada. Yo creo que todavía es. Y él me ayudó a programar en la Tektronix porque tenía mucha capacidad de análisis matemático y de programación. Bueno, llegó un día y me dice, mira, te voy a enseñar un electrón funcionando en el cerebro. Mira cómo se comporta. Oh, Un modelo matemático. Y no, pues a ese nivel estaba, hacíamos esa programación, ¿no? Y con esa programación y la parte de laboratorio, pues se fabricaban las celdas solares y ya se hacía a nivel producción, ¿eh? Estamos a nivel producción. Y de ahí salió ese proyecto para allá. Entonces, pues ya con esa formación, pues yo me sentí con la capacidad de decir, oye, pues si ya hice esto, ya fui a la NASA, ya vine, ya, pues voy a hacer una empresa, ya y claro. en aquel tiempo todavía no nacía ni el MS2, ni las XP, Era ni Software. No, CPM, no. Cromenco, Altos, cosas de Sí, esas. sí, y entonces me vine con esa intención, pues, ese fue mi objetivo, ¿no? Entonces, ¿en qué Pero año regresaste? ¿En qué año regresaste de Cleveland, de la NASA? no, allá estuve, allá por el 78, más o menos, Ok, 79, ok, ok. ¿ok? Pero fue una corta estancia porque hubo ahí, pues ya ves, ahí son proyectos de que si ya terminas ya y cambian gente y se mueve todo el mundo, ¿no? Pero una experiencia muy buena ahí. Bueno, con esto te digo todo, allá hay las cafeterías, donde va todo el mundo ahí a la misma hora a convivir y Ujú. a comer. No, hombre, pues estaba sentado a un lado con gente que premio Nobel y que no sé qué, no, puros de ese nivel, puros de ese nivel, Qué padre. de Bueno, ese entonces llegas nivel. en el 81, 80, a Tijuana, más o menos 81, 82, algo así, ¿no? 81, 82, y empiezo yo, primero dije, pues no tengo experiencia empresarial, ¿verdad? Estaba muy joven en todos los aspectos, ¿verdad? Y dije, bueno, pues tengo que vivir de algo, y aquí pues no sé pues, realmente era de aquí, pero no conocía el ambiente. Y empecé a pedir trabajo de dar clases. Bueno, nadie me dio trabajo aquí en Tijuana. Ninguna institución, ninguna empresa, nadie, porque era tan chiquito en aquel tiempo aquí que yo no me daba cuenta, no me di cuenta hasta que me citaron en una maquiladora de televisiones, Sonda, Ujú. y el director era un egresado del Poli. Ok. Y me mandó llamar él, el ingeniero Ángeles, así se pidaba. Y me dice, te mandé llamar, porque yo pensé, dije, no, ya me van a dar trabajo. Y me dice, era una sala grande y una mesa grandísima, estábamos de extremo a extremo, ¿no? Me dice, te mandé llamar por una razón. Eres del Poli y no tienes trabajo, ¿verdad? No, pues no.
nadie te va a dar trabajo aquí en Tijuana. Dice, ¿cómo le digo? ¿Y cómo sabes eso? Porque ya estás boletinado y no, dice, no Ah, te van a dar caray. trabajo a nadie. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Boletinado por qué? Boletinado en el sentido de que recién llegado, venía de una, Sí, 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 yo entiendo. Así me pasó igual a mí. sí, con grado, porque empecé a dar mi currículum, pero oye, eran currículos de esos de medio kilo de hojas, ¿no? Así. Ajá. Y pues eso se corre la voz, ¿no? Y ya duró como 15 minutos esa entrevista. Agarra mi currículum y lo tira al bote de basura. Así, literalmente, ¿no? Dice, esto no te sirve de nada, dice. No te va a servir de nada todo lo que has hecho. Yo te recomiendo que te presentes como Félix Dueñas nada más, si quieres trabajar. Pero si sacas tu currículum, no, estás en el lugar equivocado, me dijo. Aquí no es para ti. Sí, frustración tremenda, ¿no? Y eso que Dije eres yo, no, nacido en Tijuana, porque cuando fui así yo, es, nacido sí, acá, era igual de sí, feo. Pero se entendía sí, porque pues no, sí, no eras de allá. sí. Pues me crecía el castigo y dije, no, pues no, digo, aquí estoy en la cuna de la electrónica. Oye, estoy colindando con el estado más rico, el país más rico del mundo y que tiene toda la tecnología del mundo, pues ni modo que no, no, no tenga la capacidad, ¿verdad?, de poder hacer algo. Y me crecía el castigo y fue cuando entré al Ibero, me dieron trabajo ahí en Ibero. Ok. Pero cuando me contraté con no sé si recuerdas al físico Alfonso González Quevedo, que era el rector, Ajá. Sí, cómo me, no. me, me presento con él y me dice, oye, dice, pues tu currículum, pues Félix Dueñas, ¿y qué? Pues acabo recién de egresar, le digo, ¿y qué has hecho? Nada, nada, ¿no has trabajado? No, nada, no. Bueno, dice, pues te voy a dar Bienvenido. bienvenido, pues bueno, dice, y como me mira, pues estaba joven realmente, ¿no? Me dice, bueno, te voy a dar 4 horas, vas a ser mi sustituto de 4 horas, te voy a dar 4 horas. Ah, pues muchas gracias. Bueno, a los 3 meses, 2 meses y medio me manda a llamar y me dice, a ver, dice, quiero que me confieses quién eres, porque acabo de saber datos de ti y quiero que me digas la verdad. No, pues ya tuve que decirle, ¿no? Tráeme tu currículum, dice el tuyo, el real. Cuando se lo pongo en la mesa, a leerlo, me dice, bueno, muy bien, a partir de ahorita eres el director general académico. Y eres el director de Oh, ingeniería y eres el director, no, como 3 direcciones. Oye, espérame, le digo, pero pues si yo yo quiero trabajar allá acá afuera, no quiero ser un maestro. Bueno, órale. en lo que haces tu empresa, ayúdame aquí. Y sí, Ok. así fue. Fíjate. Entonces, Pues, estaba viendo yo una carta que me dieron de la Ibero, a ver si la habías ajá, firmado tú o el señor, pero me la firmó Alberto Solorio Durán. sí, el director de Planeación y Desarrollo, Alberto Solorio Durán. Ajá, te la acabo de mandar por WhatsApp. Sí, 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 ok. Ah, Oye, qué bueno. pero bueno, al final de cuentas te funcionaron las dos estrategias, porque con una entraste y con otra te Ajá, consolidaste de inmediato, ¿no? O sea, hubo un claro. reconocimiento a la trayectoria. Sí, no, sí, ahí rápidamente. A partir de ahí, ahora sí ya me estabilicé y me dio oportunidad de pensar bien, ahora sí, mi plan que traía. Ok, Y dije, pero vamos bueno, a detenernos un momento ahí. Estamos, yo creo a que ver, ya ahí a final del 82 algo así. Y cómo percibías tú el mundo informático en Tijuana? ok. Bueno, estábamos en aquel tiempo, se estaba acá en Tijuana en 10 a la -8. ¿Qué significa? Nada, Nada. nada, nada. Nada. Digo, de lo que yo había vivido allá, ¿verdad? En el centro de investigaciones, en la NASA, dije, no, pues aquí había piedras a nivel banqueta, estaba todo, a nivel banqueta, ¿verdad? Hablando de Sí, tecnología de información, ¿verdad? sí, claro, por Y lo que supuesto. es la parte de cómputo y todo eso, ¿verdad? Había el sector maquilador, y ese sí, estaba muy desarrollado, pero pues yo decía, no, pues eso es maquila, nada Ujú. tiene que ver con hacer innovación, con hacer cosas que trasciendan, pues, Sí, porque porque esas pues ya se eran hicieron del empresas. otro lado. Exactamente, sí, eran empresas pues, que nomás venían por la mano de obra barata, era todo lo que buscaban, Ujú. pero no aportaban tecnología, no aportaban innovación, no aportaban formación de recursos humanos que fueran, este,
¿cómo te diré? Con una mentalidad de poder desarrollar, pero para la sociedad de aquí, de nuestro país, para el país, ¿no? Sino, pues sí se formaban a nivel personal, ¿verdad? Y para los intereses de sus producciones y de sus empresas. Ujú. Entonces ahí empecé yo dije, bueno, ahora sí, empiezan a salir apenas las tecnologías. No sé si te acuerdas de la Cromenco, Claro, la Cromenco, por supuesto, la Cromenco C10. era un gran maquinón. Sí, esa computadora la desarrolló el doctor Harry Garland Ujú. y con una tecnología en aquel tiempo muy superior a lo que Bill Gates presentó a IBM cuando se sentó a negociar, que ya tenía su sistema operativo MS2. Nada que Ok, ver, acá era el sistema operativo CR2 y no, el doctor Henry Garland era un ingeniero egresado del MIT. No, ok. no, con unas capacidades tremendas, ¿no? Tremendas. Y sí, digo, yo lo usé ese equipo, el Cromenco C10, muy bueno, buenísimo, pero muy caro. Ok. Un equipo de ese nivel, pues andaba mínimo los 3,000, 4,000, 6,000 dólares, ¿no? Que Sí, es que decías, eran pues, carísimos. No, no, carísimos, no pedían carísimos, casi nada, pero eran carísimos. carísimos. Y en ese mismo tiempo, un poquito más adelante, aparece la IBM 5150, que ya fue el primer equipo de escritorio con el sistema operativo MS2 de Microsoft, ¿ok? Ujú. Que era un floppy de 5 un De, cuarto, ¿verdad? de 360, de Es un 360 floppy, acá. nada más, hasta ahí, que era una Sí, XT de 256 KB de memoria RAM, pues muy elemental para aquel tiempo y sí, monitor sí, verde, ¿verdad? sí, Digo, claro. para aquel tiempo y en aquel momento era la octava Era lo maravilla. máximo. Sí, por ¿Por, supuesto. Pues, por qué claro. razón? Porque ya podían escribir en un editor de textos y Claro. corregir y guardar en el Y floppy, guardar. que era algo. En el WordStar, ¿te acuerdas? WordStar, exactamente, sí, en el Así WordStar era. es de los editores de texto más, los primeritos que salieron, ¿no? Oye, pero sí, si Eh, recordamos el WordStar, que para poner el bol abrías el sí, mayor que y le ponías B y luego cerrabas otra y vez ve, B y cerrabas. Era más o menos como lo que ahora es como el HTML, ¿no? como exacto, HTML para poner bold, no sé si Ajá, entre exactamente. corchetes y hacías ahí tus Inclinado y todo, ¿te acuerdas? inclinados, sí, también, sí, o sea, era artesanal para ahorita, pero para aquel Claro. tiempo no, No, era una no, 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 maravilla. no, era, Una sustituía maravilla. a una máquina de escribir IBM que tenía como que La cabezales, esferita, una esferita, ¿te las acuerdas? esferitas, sustituyó a esa máquina Exactamente. IBM, a esa Exactamente. que la desplazó prácticamente. Y luego con las impresoras que eran de matriz, ¿no? Sí, no, hombre, fíjate, ese conjunto de la computadora, la IBM, con una impresora, con el editor de textos, no, hombre, pues entró como novedad para todas las oficinas, ¿ok? Claro. Y muy bien, no, no, pues, se vino evolucionando, ¿no? Se vendía la IBM nada más, costaba carísima, te digo, dependía de la configuración, pero de los 4,000, 5,000, 6,000 dólares de Así es. aquel tiempo. Oye, Así es. y en ese entonces que tú veías que estaba realmente así, muy rudimentario el tema tecnológico en Tijuana, había empresas que daban servicios de Service Bureau o de venta de equipos, algo así, Sí, o nada. sí, de hecho, a raíz de que aparece las computadoras de escritorio, pues viene atrasito de ellos el tema de las mismas PCs del chino de la esquina. Así le decíamos aquí en Tijuana, porque íbamos a Claremont Mesa, acá por San Diego, y había Ajá. una tienda en una esquina y era un chino, y por eso se le quedó el chino de la Chino esquina, de la esquina, ok, sí, sí, porque sí. llegábamos ahí a esa tienda y comprábamos lo que tú quisieras, Ok. pero en partes, desde el Sí, claro, de parte. gabinete, las memorias, todo, sí, y Y las llegaban a armábamos armar, exactamente. acá a Ya Tijuana, estamos sí, hablando del 85 más o menos. 85 exactamente, es del 85. Pero Ok. fíjate qué curioso, en aquel tiempo no crees que todo el mundo armaba las computadoras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era así a la primera,
pero en el caso nuestro, así empecé la empresa de hardware primero, O porque sea, no había vendías software en ese computadoras, momento. vendías computadoras de alguna forma. Vendíamos computadoras armadas, Ok, así empecé, ok. pero no había software. El software que había era pues, como el editor de textos y luego salió el Calc, que era el, 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 el hermanito menor del Excel, ¿verdad? Sí, El que primero, era, para Apple se llamaba VisiCalc y luego VisiCalc. SuperCalc, no, era Ajá, VisiCalc, FlashCalc, que era más rápido y más poderoso, y luego salió el SuperCalc para la PC, ¿te SuperCalc, acuerdas? Y que exacto, era a sí. todo dar, y de repente llegó la maravilla de Lotus. De Lotus, exactamente, sí. Pues esa fue la trayectoria de la evolución de las hojas de cálculo, ¿verdad? Así es. Y Este, también eh, estuvo de Borland, tuvo uno que se llamaba Cuatro. el 4 exacto, exacto. Pero fíjate, había este tipo de crecimiento. Por un lado, se vienen las computadoras de escritorio con este tipo de software que son Office, a nivel de Office, ¿verdad? Ajá. Editor de texto y hoja de cálculo. Ofimática, Pero sí. pero a nivel de aplicaciones para mercados verticales que eran ya productos desarrollados de software para hacer ciertas tareas administrativas, no existían tampoco. Había los lenguajes de programación, Es estamos correcto. hablando de Fortran y de COBOL para la parte administrativa, pero con eso no ibas a hacer un producto comercial, pues, o sea, con COBOL era más fácil que con Fortran. Entonces aparece DBase, DBase Y, 2, y Clipper, y el después bendito aparece Clipper, Clipper, ¿te acuerdas? aparece después Clipper. Fíjate, con el DBase 2, lo hacías el programa, bien la programación y Sí, todo, ¿verdad? ajá, sí, Pero antes de eso, en paralelo, aparece también el Basic, si lo es ubicas, ¿verdad? correcto. El Basic de Y el Microsoft, Pascal, y el Pascal. y Pascal. Entonces empiezan a brincar los lenguajes de programación comerciales, que eran los compiladores que tú pues, utilizabas para hacer programas ya ejecutables. Así es. Para Entonces, entregar el código ejecutable y que no entregaras todo el ajá, fuente. así es. Entonces empezaban a nacer ahí en esa época todos esos lenguajes, las utilerías de Office, ¿verdad? Que estamos hablando, pero había esto que en las empresas, pues sí, el editor de textos, pues sí, el calc, pero llegabas a las empresas, oye, ¿y cómo controlo mi inventario de mi producción? ¿Y cómo hago mi recibo para que yo pueda vender y pueda afectar el inventario y controlar mi reorden para poder tener un máximo y un mínimo en mis inventarios? O sea, había esas preguntas del mercado. Claro. Pues, digo, bueno, nos damos cuenta y fue cuando empezamos, no más yo como empresa, todos los que andábamos en aquel tiempo, ¿verdad? Pues hay que hacer productos de software, hay que desarrollar. Y ahí fue cuando empecé yo, pero por un mercado muy vertical que es el sector salud. Y Tienes razón. bueno, está bien la parte administrativa, está bien la parte como industrial, la parte de negocio, pero en la parte de educación y la parte salud, el sector salud, yo veo a los médicos y voy y me dan la receta y llego a una farmacia, yo no le entiendo lo que escriben para empezar, menos el diagnóstico que ponen, menos las indicaciones, tómese una cada 4 horas, era, era como que en chino, ¿no? Oye, ¿qué Ujú, puso aquí? Y iba uno al de la farmacia, oye, ¿qué dice? Y ya le decía a uno el de la farmacia porque ellos tenían más experiencia. claro. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacer un software que sea un expediente clínico, una historia clínica y que genere la receta? Y pues ya la imprime, ¿no? Y que me aviento con el proyecto de hacer la primera historia clínica hablando de la empresa, ¿no? Y sí, la hice, pero ¿qué crees? Que dije, no, hombre, para que paguen este programa, un doctor, pues no va a ser en una IBM porque pues va a salir más caro el caldo Sí, por Entonces, supuesto. bueno, va a ser en una XT. Pero en eso que aparecen las Cromenco, nacen, digo, las Commodore, Las Commodore 64, ¿te acuerdas? la Big 20 y las Commodore 64. Primero aparece Big 20 y luego la Commodore 64, que ya tenían su casetera, tenían su monitor y tenían su impresora también. Y las compraba, ¿sabes dónde? En la Kmart.
Aquí en Exacto. cualquier tienda. Sí, cruzabas, ahí estaban luego, luego. Cruzabas y la comprabas en una tienda como ahora un Costco, ¿verdad? Exacto, Era una claro. Kmart. Y dije yo, oh, pues aquí es, porque aquí está la computadora, nomás que hace falta el programa. Y ahora Y hay que sí, reescribir todo en Basic. todo pero cuando empecé a hacerlo, ya lo hice y todo, y lo hice para la Commodore, la Big Twenty, pero más tarde en terminarlo que en salir la 64, pero ya cambiaba el lenguaje. Híjole, dije yo, no Hijo de su puede ser. madre. Entonces otra vez hacerlo, ¿no? Pero ya terminando, sale ahora sí las XT, pero con el GW Basic. ¿Sí me GW explico? Basic, ok. Sí, claro. Sí. Y dije yo, no, no puede ser. Empezaba la carrera de los lenguajes, pues. Y después de eso, que sale D-Base 2, D-Base 3 y sale Clipper. Clipper. Y con Clipper. Y no, pues con Clipper, dije. Y sí, también con Clipper, ¿verdad? Y ese lo amarré con un XT y ya en ese momento ya las computadoras traían el primer disco duro, ya no Es eran correcto. floppy. Es correcto. Que Pero traen uno y uno, ¿no? Traen uno y uno. uno y Uno de uno, cinco, un exactamente. 5 y cuarto de 360K, que era nomás por un lado, y un disco duro que Ándale, podía ser normalmente de 5 hasta 10, y algunos privilegiados tenían el de 20 megas. co- correcto. Pues ya hice mi primera estudio de mercado a mi nivel y todo lo que tú quieras y vendo mi primer equipo con la primer software hecho por nosotros de historia clínica a un doctor de San Luis Río Colorado. Oh, de San Luis Río Colorado, De ni San Luis Río siquiera de Colorado, Tijuana. ¿no? De Wow. San Luis Río Colorado. Y vamos para allá y allá la llevé, se la instalé, se la puse, a ver, siéntese doctor. Ahí está prendida y empiécele a capturar. $6,000, Wow. me acuerdo, $6,000, ahí me los pagó cash. Y ahí empecé, ahora sí, lo que es mi vida eh, empresarial, ya con tecnología y haciendo productos propios de software, ¿verdad? Y la Que Ibero ya actualmente la habías dejado por La Paz. no estaba en No. paralelo con la Ibero, Ok, seguías con las dos. Ok. seguía. No, fue muy chistoso porque llegó un momento en que estuve en la Ibero, estaba con la empresa y estaba en la maquila en computadoras Denki Corona, no sé si te Denki acuerdas. Corona. Ah, sí, oye, pero las Denki las hacían en Tijuana, ¿verdad? Aquí en Tijuana, sí, pues Ok, yo era, sí. yo era el de Quality Control ahí, el de producción, ¡Wow! y de aquí salían directito a Liverpool, a la Ciudad de México y a las tiendas de allá. Te lo digo porque pues tuve que ir allá a la Ciudad de México a dar servicio porque pues allá la gente de repente no le entendía o no sabía o no sé qué pasaba, ¿no? Me acuerdo esa vez llegué ahí a las oficinas de Denki y les dije, ¿saben qué? Denme una sala de juntas, porque me dijeron, ¿qué necesitas? Pues una sala de juntas, un área de trabajo, una jarra de café y pues los equipos. ¿Cuánta gente necesitas para que te ayude? No, a nadie. ¿Cómo? Tú solo vas a estar, pues a eso vine, le digo. Nomás me forman los equipos aquí, en este lado, y cuando los terminen los pongo de este otro lado. Y así me llevaron, no te imaginas, de todas las tiendas, no sé, que tenían ahí parados en los equipos, ¿verdad? Oye, a ver, ¿y en qué lugar estaba Denki Corona en Tijuana? Acá en Otay, estaba en Otay, en el Parque Limón, ubicas ahí, Sí, cómo no. bueno, ubicas donde está la unidad de investigación del Tecnológico de Tijuana, Ajá. adelante, adelante, ahí estaban, ahí en esa zona, Ah, ahí mira estaban, qué bien, yo no sabía eso. A ver, ¿sí? tú que estuviste ahí, ¿por qué acabó Denki? Fue una historia terrible hasta donde yo me enteré. Este, Traíamos muy buenos proyectos, teníamos muy buena relación con Intel, de hecho estuve en Intel, en Silicon Valley, Mm. con los de veras, con los que, con los de ahí juntas con, que él es el especialista en CPUs, este especialista, no sé, no, puros de veras, y muy buena relación para hacer una computadora compacta, con un motherboard. De hecho, esa vez yo llegué con ellos y me dijeron, bueno, pues ¿a qué vienes? ¿Qué es lo que quieres que evaluemos? Y me saco de aquí de la camisa un CPU, le digo, aquí sale, digo,
del tamaño de una tarjeta de presentación. Este es un CPU, quiero que lo evaluemos. No, hombre, me lo evaluaron ahí. Y me dijeron, ¿y dónde lo sacaste eso? No, pues allá lo hicimos en Denki. No, pues se quedaron maravillados. No, dice, pues vamos a apoyarte y hacer esto y esto y esto. No, no, estuvo espectacular. Traíamos muy buena inercia, pero llegó el momento por problemas ahí de socios, problemas ahí de falta de coordinación y de acuerdos y comunicación, que de un día para otro dijeron se acabó la producción y pararon aquí primero, aquí en Tijuana. Ok. Y cerraron, cerraron, Oye, porque cerraron. es que Denki era una excelente alternativa para los que vendíamos Sí, computadoras. Yo en ajá, 1980, creo que fue en el 85 o en el 80, máximo 86, pero por ahí, yo creo que fue 85, si es que no fue un poquito antes. La primera computadora que yo vendí se la vendí a un restaurante de Cuernavaca, el restaurante más afamado de Cuernavaca, que es Las Mañanitas, y le vendí una Denki Corona con un disco duro de 10 megabytes. Y haz de cuenta, yo sé, hasta me acuerdo que con un amigo mío que vive allá en San Diego, dije, quién sabe qué tanto van a guardar, porque aquí cabe todo. sí, Y sí, nada más eran 10 megabytes, imagínate 10 nada más. megabytes, sí, hijo. No, Y era una pues de gran seguro esa debe salir. computadora. La Denki era una gran computadora, De seguro salió de aquí, de Otay, porque todas de seguramente, aquí salían, de todas salían de aquí, todas. seguramente. Esa fue la historia hasta los ochentas, más o menos, todo eso de esa evolución, ¿no? Ujú. A partir de los ochentas empieza en ese momento o bueno, en el caso la industria empieza a crecer a hacer productos propios y nace Compaq también, Claro, allá en no se compra. Guadalajara, Sí, nace Compaq que era la contabilidad y sí, Nomipac y todos esos suites, ¿verdad? así Nacieron es. ahí, pero ya no dependíamos de los productos de empaquetados, pues, que nos vendían comúnmente Microsoft, sino ya Ujú. son desarrollos propios, pues. Que atendía las Eh, necesidades de las empresas pymes mexicanas. ajá, exactamente. Por ese lado. Y yo en mi caso me fui por mercados verticales. Hicimos otro de los, bueno, hicimos varios, ¿no? Productos. Uno de ellos, para el control de producción de siembra en el campo. Y ese sistema lo propusimos en concurso a nivel nacional, que convocaron, ¿verdad? Y quedó en sexto lugar a nivel nacional, que se compitió. Wow. Y de ahí también ya empecé a hacer los productos para el sector salud, para el sector industrial, muy especializados, ¿ves? Por ejemplo, ahorita evolucionando a partir del 96 empieza lo que es el Internet, ¿ok? Así es, claro. Empezó la tecnología de Internet y empezamos con las primeras aplicaciones de comercio electrónico en aquel tiempo, venta en Oye, línea, pues. y que recuerdo que yo estaba viviendo en Tijuana en ese entonces con lo del internet y que el CETIS era un polo en donde tú podías tener un email, te daban un curso que era Archie, Gopher, World Wide Web Ah, y no me sí, acuerdo, ¿te acuerdas? Y sí, sí, y entonces ibas al CETIS a aprender, te daban un diplomita de que ya sabías y te habilitaban ajá, una cuenta para que pudieras entrar bueno, explorabas el internet que era rudimentario, pero sí, rudimentario, pero lento, era lento, lento, pero era grandioso. Aparte, cuando te ibas conectando, empezaba hasta que te conectabas, mira, pero te abrió una puerta al mundo espectacular. sí, no, no, fíjate, ahí se conjugó con las comunicaciones. Por eso está ahí el tema de las TICs, tecnologías de información y Y comunicaciones, ¿ok? comunicaciones, claro, así es. ¿Por qué razón? Fíjate, el caso de la Ibero, precisamente, hicimos el sistema de control escolar y se inscribían los alumnos de aquí del Ibero Noroeste, pero Ah, toda la información la concentraban allá en la Ciudad de México, en la Ibero de México. ujú. Pero para comunicarnos, me hicieron poner una antena parabólica, quién sabe de cuántos metros, con un equipo carísimo, carísimo. Y yo siempre me opuse y les dije, no estoy de acuerdo en que se compre ese equipo y que no, te lo vamos a comprar y no te va a costar y que no. Mira, le digo, se lo resuelvo de esta manera.
de nuestro sistema y yo les puedo convertir todo lo que es la información en un archivo plano y se los mando vía modem. Y cuando les dije vía modem, modem, dice, ¿cómo que modem? Sí, es más, te regalo yo el modem para que tú lo pongas allá y yo con este otro. Oye, y eran Y los no es, modems high, ¿te acuerdas que eran los eh, highs? Los sí, highs sí, de sí, 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 1200 y 2400 bits por segundo, exactamente. ¿no? Y los hice que pusieran su modem y yo acá, y ya me coordiné con Ricardo, me acuerdo que era el director de informática de allá. Le dije, ahora sí, Ricardo, terminaron las inscripciones, ahí te va el archivo. Ya ves que hay un ruidero, mucho ruido. Ah, A los 4 o 5 minutos ya lo tenía allá en su computadora. Ahora sí, cárgalo en tu sistema. Y ya tenía toda la información. wow, qué interesante. Así, Entonces, y entonces, con eso les demostraba, oye, ¿por qué están yéndose por un camino que no es el correcto tecnológicamente hablando? Porque con los modems resolvíamos todo ese problema de comunicación que con las antenas de microondas, pues, y mucho, mucho más barato, porque ¿cuánto costaba un modem, mucho. Félix? No, no, pues un modem costaba en aquel tiempo creo que $225 200, o ajá, algo sí, así, cualquier cosa, cualquier cosa. $129. Sí, ¿Y sí, cuánto sí, iba a sí. costar la infraestructura de No, antena parabólica, no, el pues, LNA y el no, no, amplificador y no, todo todo, eso? todo eso, no, 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 y aparte la computadora que se conectara, no, 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 era algo increíble, ¿no? Esos fueron los retos que en mi caso, pues se tuvieron que lidiar contra gente que, pues, que de repente trataba de imponer las tecnologías, pero Claro, sin una visión de mercado, pues, sin así una es, visión de escritorio. Y ahí es cuando de repente hay choques entre que tengas un pensamiento empresarial, de innovación y de desarrollo tecnológico contra alguien que dice, bueno, soy académico y tengo que hacer esto porque dice la tesis o dice el libro. ¿Sí me así explico? No, es, no, no. así es. Y en el caso particular, pues yo me he ido por el lado así como que pues más hands-on, ¿verdad? Más práctico y de resolver problemas, ¿ok? Qué bien. Problemas Oye, reales, problemas reales. entonces, Ujú. ¿cuánto tiempo estuviste en Ibero? ¿En qué año saliste de Ibero? Eh, estuve como 11 años ahí, por ahí, Entonces, yo de la como el Ibero 2000, me salí entré en el, ¿qué será? ¿El como en ochenta el y ocho 2001 más o menos, como en Ok, 2001, ok, algo así. 2002, Perfecto. sí. Y de ahí empezaste No, Everest. espérame, como en el 98 antes, un poquito antes, sí, 99 por ahí, Ok, y de ahí te saliste y empezaste esta empresa de desarrollo de software. exactamente. Oye, una cosa que tenía mucho interés en preguntarte es, tú que pudiste ver pues distintas geografías, o sea, lo que es el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Tijuana y todo eso, ¿cómo sentías que era el tema de la adopción de tecnología en una ciudad, como bien dices, pegada a una de las ciudades más importantes, el estado más rico, del país más rico, contra lo que veías en el DF? ¿Qué Ok, tantos contrastes podías ver tú? sí, mira, sí, como todo, ¿no? Como voy a simularlo como un tsunami, ¿no? Si vemos aquí las fronteras, sí hay más tecnología en ese sentido, ¿verdad? Está a la mano, está y la podemos aprovechar. Un gran diferenciador es que allá en el centro se ven más las necesidades y más las aplicaciones que aquí localmente. Aquí no hay tanta, bueno, el ejemplo somos nosotros mismos, donde más mercado tenemos de nuestros productos es de San Luis Río Colorado es más, ¿En serio? ¿En hasta, serio? hasta en Chile tenemos productos, en Perú, Ok, ok. pero aquí Tijuana o Baja California, si aquí, yo lo he dicho así hasta en las conferencias en Canietti, lo he dicho, aquí es un buen laboratorio para hacer un producto de software y probarlo, quemarlo y optimizarlo. Y si funciona aquí, lo vendes aquí, créeme lo que ya es ya llevas como el fácil un 60-70% de probabilidad de que tenga éxito. Qué Porque bien, no, sí. no,
Aquí el mercado es un poquito sui generis, te voy a decir por qué. Porque siempre nos están comparando con Estados Claro. Unidos. Y también con Y, México. y también, sí, O sea, pero su primera, estar en medio. sí, estamos en medio. Su primer parámetro de comparación es, uy, no, es que allá en el otro lado así es. Uy, le digo, pues sí, cierto. Entonces, tuvimos que también cambiar nuestra mentalidad de servicio y de hacer las cosas. Y casi, pues, lo voy a decir así, no, por no decir copiar, hicimos una transferencia tecnológica del modo de hacer las cosas de empresas de Estados Unidos para hacerlas nosotros aquí, ¿verdad? Mm. Tan es así que de repente nos confundían y nos decían, oye, ustedes son empresa de San Diego, ¿verdad? No, somos de Tijuana. Entonces, la forma de hacer las cosas y de trabajar sí nos ha ayudado, ¿verdad? Pero Oye, sí, a la vuelta de todo ese tiempo que has estado en esta industria, ¿qué inventos, qué productos, qué servicios, qué software te han apantallado, te han sorprendido? Porque digo, el Internet tiene que ser pues, posiblemente uno de ellos, pero sí, sí, claro. ¿qué innovaciones o qué disrupciones son las que más te llamaron la atención? Mira, de las que hay en el mercado, ¿te refieres? Ajá, Bueno, ahorita el que está de moda, o los que, como ando muy metido en el sector salud, hay ahorita tanto instrumentación como software que pueden, hacer cirugías, y te voy a dar un ejemplo de próstata con un robot. Hacer una cirugía de próstata no es fácil para un médico. ¿Por claro, qué? Porque tiene que ser una cirugía casi milimétrica, porque tiene claro. zonas muy delicadas donde se toca ahí órganos. Ujú. Ese es un robot que se llama Da Vinci, Al Da Vinci, sí, que el Da operas Vinci, desde a distancia. a distancia, exactamente. Y el paciente está pues en un quirófano donde tú quieras, ¿verdad? Pues, Así es. y el médico también donde tú quieras. Y están haciendo la cirugía, ¿verdad? Eso Y es una cirugía, impresionante. esto es una Sí, cirugía, no es así, pues la próstata, sí, sí, la próstata. claro. Y bueno, y por donde la operan, que es lo más Por complicado, donde lo ¿no? operan también, Sí, o sea, eso pues es algo que cuando pues, lo vi o lo investigué, dije, no, está pesado, está muy. Entonces, esos son desarrollos tecnológicos de primer mundo, ¿verdad? Primer nivel. ok. Oye, Oye, Guillermo, dime. no sé si pudiéramos hacer otra sesión, es que ahorita a las 6 tengo, a las 7, perdón, o cómo ves. Hacemos otra, te busco porque tienes mucho que conversar. Tú me dices Sí, la claro, semana que entra sí, la qué semana que horarios entra. tienes. Lo dejamos como primera parte porque no quisiera que la encapsuláramos así, No, porque yo no, creo que podemos traer muchos más recuerdos, muchos más claro, cosas que claro. contar. Tú me dices qué horarios te conviene la semana que entra y nos Y lo juntamos otra hacemos. vez, ¿te Claro que sí, parece? me Oye, parece perfecto. te estoy súper agradecido y estoy bien enganchado de que nos volvamos a ver. Excelente. Y las veces que tú quieras, Guillermo. Ya sabes. Bueno, ahora sí, mi Es- estimado Félix, vamos a continuar de donde nos quedamos. Ajá, Nos quedamos en algo bien interesante, en el Da Vinci, en lo que estás, en las aplicaciones que estás viendo con inteligencia, a la salud, que yo en lo particular creo que ese es el campo que hay que seguir trabajando claro. porque permite muchas cosas. Y la pregunta que te tendría que hacer para cerrar esto e irnos al final de la entrevista es, en tanto que se dice la inteligencia artificial, que yo considero que es un gran parteaguas muy positivo, también tiene sus cosas que hay que tenerle cuidado, como cuando el hombre vio por primera vez el fuego, yo creo que salió corriendo despavorido. Cuando lo controló, se sentía Sí. el más empoderado de todos los animales del planeta. Pero en este tema, ¿crees que eventualmente la inteligencia artificial y las aplicaciones de salud sean el matrimonio perfecto? Mira, la tendencia esa es. Ahorita estamos en la primera etapa del desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial. Estamos prácticamente arrancando lo que es el tema de inteligencia artificial, pero ya en aplicaciones, ¿ok?
pero son aplicaciones todavía, pues, primarias. Así lo considera la gente que está mucho más metida en inteligencia artificial, ¿verdad? Pues que ya es en el área de lo que es la ciencia y tecnología. Pero yo no dudo que tarde que temprano, la inteligencia artificial nos ayude a los diagnósticos de enfermedades, pero ya enfermedades hablando de tipos de cáncer, de genética, temas de genética también, no tanto una Ujú. enfermedad, ¿verdad? Pero de que va a estar ligado al sector salud, no le veo, o sea, es un hecho, pues, es un Perfecto. hecho que sí, va a estar muy ligado. ¿Sí? Muy bien. Oye, Félix, y cuando te sientas de pronto y reflexionas y ves hacia atrás, de repente Félix se empieza a acordar del Félix que se fue al poli, del Félix Ajá, que aplicó para las becas, del Félix que le gustaron las celdas solares, ese Félix que fue uno de los poquisísimos mexicanos que estuvo en la NASA o ha estado en la NASA, de que llegas a Tijuana, de la experiencia de esto de tu super currículum contra una hoja para poder contra tener una hoja en trabajo blanco casi. y todo lo que has hecho, y cuando piensas en ello y reflexionas, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? Este, Mira, creo que no. Y lo comprobé yo mismo, cuando llego un día a Sony, porque me mandaron llamar, porque hacía las tarjetas de circuito impreso para, pues, aplicaciones de electrónica, Ujú, y me hacen una junta con un japonés, pero son tan herméticos, esa junta fue tan hermética que no hubo una palabra del japonés hacia mí, ni de mí hacia el japonés. ujú. Nada más se dedicó a observar la tarjeta que yo llevaba, que la había Ok. hecho aquí en Tijuana para una aplicación. En este caso era para CFE, y lo que servía para cuando se cayó una línea en un tramo, de conexión de postes de electricidad, sabíamos Ajá. en qué distancia y en qué dirección estaba, ¿no? Y ya iba la cuadrilla y la reparaba, ¿no? Pero Ok, era una tarjeta de control. ok. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas, y la único comentario que me dijo: esta soldadura está fría. Significaba que cuando se hace la soldadura de ola, pues, pues hay detalles ahí, ¿no? Y fue todo. Ok. Eh, Fue en una mesita así de 10 centímetros de diámetro y dos sillitas, todo japonés al 100% ahí la reunión, ¿no? Ok. Y ya me despedí con el protocolo del saludo, que debe de ser, ya me lo habían enseñado, claro, todo ese, es un protocolo formal, ¿verdad? Ujú. Cuando salgo, me dice el señor, Ocaña, me dice: ingeniero, ¿cómo le fue? Pues no sé, le digo, pues no hablamos, fue una, no hablamos ni una, nomás una palabra y dos palabras me dijo el señor. Ok, Ok. dice, mire, dice, a partir de ahorita usted ya tiene un contrato con Sony, lo Ah, vamos a mandar a calacas. Japón 6 meses o un año, va a estar usted. Y ve ese estacionamiento que está ahí, ese es va a ser usted el director de tecnología de esta planta. Y ahí va a estar su Wow. lugar y va a traer un carro como ese. O sea, me la puso así. Le dije: híjole, le digo, entonces, nada más que usted me diga, cuándo se va, olvídese ya de lo que está haciendo, ya usted tiene que salir o la próxima semana o ya lo más pronto posible, directo a Japón, a la planta de Sony. En ese momento Wow. le dije: señor Orduña, gracias. Carlos de Orduña, no sé si lo Ajá, sí, ubicas, sí, que era cómo no. Oh, claro. Un el figurón en señor, Tijuana. Claro. exacto, el señor Carlos de Orduña. Le digo: señor Orduña, gracias, gracias, le digo, se lo agradezco infinitamente, pero la respuesta es no. Me dice: ingeniero, dice, no sabe ni lo que me está diciendo. Olvídese ya de todo, dice, se va a llevar a su familia y todo ya. Yo sé que está casado, tiene una niña, y olvídese ya de todo. No, y le dije: ¿sabe qué, señor Carlos de Orduña? Déjeme probarme, déjeme hacer mi empresa. Déjeme hacerla, le digo, y si no funciona y si no la puedo hacer,
pues a lo mejor vengo otra vez con usted y le voy a decir, sabe que no pude y pues deme oportunidad. Me dice, le voy a dar 3 días para que lo piense, no me diga nada. Le digo, no necesito 3 días, se lo estoy diciendo en este momento. Gracias, pero no. Y no, y ya no me moví de ahí. Ok. Y total que después de una hora de estar ahí con él en ese tema, me dice, bueno, si esa es su decisión, yo la respeto, pero está equivocado y no va a funcionarle su proyecto. Así que le vaya bien. Y ya, con eso me fui. Pasa Wow. el tiempo, 2, 3 años, 4 años, y me invitan a yo seguí con mi proyecto de la empresa de Ujú. diseño computarizado y todo lo que traía en aquel momento, que es el Félix al que te refieres de aquel tiempo, ¿no? Ajá. Y y ya me mandan llamar a otra maquiladora aquí de Otay, y llego y a ver qué requieren, y empecé a platicar con los ingenieros ahí, y me encuentro el señor Carlos de Orduña. Wow. Y me saludan, nos conocemos muy bien, nos saludamos, pero ya no estaba en Sony, no tenía trabajo y era un vendedor. Y en ese Mira, momento me dice, ingeniero, reconozco que usted tenía razón. claro, claro. Reconocí, le digo, prefiero ser cabe cabeza de ratón y no cola de león. Le digo. Así Claro. que, pues yo soy la tortuga, le digo, que tengo que ir paso a paso, pero eso sí le digo, yo estoy viendo a dónde voy. Le digo. Y si lo logro, pues ya el tiempo lo dirá. Por lo Claro. pronto, ahorita yo sigo. Eso fue hace como, ¿qué será? 25 años, 30 años, eso sucedió, ¿no? Es el Félix al que te refieres de Ajá. aquella época. Ajá. Entonces la respuesta es que no lo cambiaría, yo seguiría que traté de responder, ¿no? Con esta anécdota, dar una respuesta. Entonces yo sigo en mi focus y ya sé, o sea, el faro ya lo tengo ahí enfrente, pues, ¿ok? Ok. Muy bien. Oye, y bueno, de esto voy a poner, ¿cuál sería? Pues, ¿es posible que esta sea una moraleja para poder mandar un mensaje a aquellos que eventualmente se están preguntando cómo hacer realidad mi sueño? Sí, ¿Cómo complementarías esto? pues mira, como todo, ahora sí también me apoyo en el Félix de allá que comentas tú. Pues uno es soñador, uno tiene, pues imaginación creativa, proyectos de vida, pero si no tiene uno esa persistencia y ese objetivo bien claro, y de que pase lo que pase, factures o no factures, estés casado, pase todo lo que tú me quieras mencionar, si no pierdes lo que es tu objetivo hacia donde quieres tú llegar, que eso pues yo le llamo consistencia, persistencia, estar siempre en el frente de lo que quieres hacer en tu vida, pues en cualquier momento que te digo, o no te funcione un proyecto o un cliente que nos ha sucedido, ¿no? Que un cliente no esté satisfecho o que tengas problemas técnicos y te rindas en ese momento, pues ya tu proyecto, pues empieza a desmerecer, empieza a mermar y empiezas a desanimarte, pues. Y ahí creo que está un punto clave en no estar desanimado, pase lo que pase. Tu objetivo debe ser muy claro y tienes que estar bien consciente de que pues no todo se te va a dar a la primera, Claro, claro, por supuesto. Muy por bien, supuesto. muy bien. Oye, Félix, así, respuestas breves. Sí, ¿Algún libro, algún autor que te haya marcado? sí, Aldous Huxley de Un Mundo Feliz. Un mundo feliz, perfecto. ¿Qué música le gusta a Félix? Pues mira, es muy variada, tanto como que tengo diversidad y la música clásica, música mexicana, pero de mariachi, ¿verdad? La música de rock también, los Beatles, claro que me gustan, ese tipo de música, ¿verdad? Ok. Claro que sí. ¿Y de comida?
comida, tamales, tacos, pozole, Pura té. puras de esas. Ok. No soy muy disciplinado. En mi familia, mi esposa y mis hijas, no, ellas, no, hombre, son más que yo. Pero yo sí me salgo un poco por la tangente en ese sentido. Ok. ¿Hay algún personaje, puede ser de la historia reciente, puede ser actual, puede ser de más tiempo, por el que tú sientas admiración? Sí, claro. Pues mira, alguien así que de los contemporáneos, pues está ahí, pues tanto Steve Jobs como Bill Gates, ¿no? Que sí, Harvey Garland, que te comentaba, de Cromenco, Ujú. que no lo conoce mucha gente, pero fue un ingeniero del MIT que marcó línea, ¿no? ¿Ok? Y de los ya un poco más antiguos, pues está ahí eh, Albert Einstein, que también, Isaac Newton, ¿ok? Que son de los que tuve más formación. Hay uno que a lo mejor no es muy conocido, ¿verdad? Schrödinger. Él fue el de los que hicieron mucha investigación en sólidos cristalinos, ¿verdad? Hay una ecuación de Schrödinger, donde pues ahí está todo lo que es el comportamiento lo que son los sólidos monocristalinos, hablando del silicio, en donde está basada toda la electrónica y todos los dispositivos, ¿verdad? En silicio monocristalino. Ok, muy Que bien. son físicos, pero físicos así, de que hicieron pues todas las bases para lo que tenemos actualmente, ¿no? Muy Que en bien. aquel tiempo no se dieron cuenta, pero ahorita sí Pero ya ahora los sí. tenemos. ¿Quién crees que sea más innovador, Elon Musk o Steve Jobs? Steve Jobs, Steve Jobs. Ok, muy sí. bien. Oye, ¿tú tienes algún deporte o pasatiempo? Sí, bueno, es deporte personal, ¿no? De, hago, corro, ¿verdad? Tengo mi Ah, muy caminadora. bien. Sí, todos los Perfecto. días hago, pues 30 minutos, ¿verdad? Así como que en la caminadora con un ángulo de inclinación y cierta velocidad, ¿no? Y le voy Ah, subiendo todo. hasta, Muy hasta bien. Muy bien. ¿En tu escritorio tienes una Mac o tienes Windows? Tengo dos Mac, tengo una Windows y tengo otra Windows, o sea, tengo cuatro. Tengo de todo tienes. Y dos tablets iPad, ¿verdad? Perfecto. Y tengo tres monitores. Digo, no los ves tú, pero aquí los estoy Ay, viendo ay, así. tú lo estás viendo. Muy bien. Estoy en mi lugar de trabajo y aquí es como, es como tipo cabaña, un sillón aquí atrás, un LCD, aquí a un lado del baño con un jacuzzi por si hay que relajarse, ¿verdad? Ok. Y aquí solo, ¿verdad? Solo estoy en este hábitat. Ese es mi Bueno, mundo de todos los días aquí. muy bien. ¿Con qué te quedas de esa conversación, mi estimado Félix? Mira, pues desde la primera plática me quedó muy buen sabor de boca porque fue muy grato el recordar, el estar reviviendo ahora sí los inicios, ¿no? De lo que es la tecnología y sobre todo en nuestro país, que es lo importante, pues, que a pesar de los pesares y de lo que tú me digas en la actualidad y lo pasado, pues nosotros en el área de tecnología como que, digo, en mi caso, voy a hablar por mí, pues está bien, está pasando, pero mientras mantengas el focus en el horizonte donde tú quieres ir, pues te pueden pasar por un lado todos los que tú te imagines en México. Claro, Pero yo creo que nosotros tenemos que estar bien conscientes de que tenemos que hacer desarrollo, tenemos que hacer cosas positivas para este país y que las vean las generaciones que van llegando y que no que nos imiten, que claro, mejoren todo lo claro, que hemos hecho, ¿verdad? claro, Entonces, así es. como que nos toca hacer esa parte y lo demás que gira alrededor pues de nuestro ambiente, pues va a seguir sucediendo, eso no lo dudo, pero mientras no estemos nosotros enganchados o siguiéndoles ahí el ritmo como pudiera ser y nos concentremos pues en nuestra área y hacer lo que nos corresponde hacer, que es ser propositivos, formación de recursos humanos,
hacer la transmisión de nuestras experiencias a las nuevas generaciones, ya sea en una universidad, dando clases en la parte académica, y pues tener un concepto de familia que sea el motor para que hagamos todo lo que queramos hacer. Yo creo que con esa mentalidad que yo la califico de positiva, pues podemos hacer que este país tenga como que levante la mano a nivel mundial y diga, oye, también en México están haciendo cosas que sí resuenen, ¿verdad? Aunque Claro. sea una cosita de una letra minúscula, pero que estemos en el plano de la tecnología, ¿verdad? Que estemos en el ambiente tecnológico. Muy bien, perfecto. Pues no queda más que agradecerte a nombre de Marco Maitorena, el director de InfoChannel y un servidor, especialmente porque te conozco desde 1988 u 89. Sí, Yo te estoy muy sí. agradecido por ese tiempo y en la medida en que el proyecto vaya avanzando, pues evidentemente vas a estar informado para que tengas tu ejemplar conmemorativo Perfecto. y puedas ver todo lo que se hizo con las entrevistas, cómo formamos los hitos, y ojalá que sea de tu agrado. Me va a encantar que me mandes una super foto de Ah, Félix, y sí, 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 sí. si tienes fotos del pasado, pues eso va a enriquecer tanto tu semblanza como los Ah, hitos que no, vamos a ir poniendo. Eso sería muy este, interesante. sí, sí, con mucho gusto te mando fotos. No tengo ninguna con traje, así que No importa, no no, importa. no esperes Ya no es el momento de los trajes, Félix. no, no, ya, es Se más, acabó. he usado 2 veces en mi vida traje, en la primera comunión y cuando me casé, y creo que, ay, cuando Está me bueno. gradué también en Ok, el poli, está pero fuera de bueno. eso, no. Pero sí, con mucho gusto, te mando Bueno, fotos. estaremos muy atentos al pendiente y la próxima vez que tenga la oportunidad de estar allá por mi querida Tijuana y te busco a ver si tomamos un café Claro, no, ya sabes, o algo mejor. sí, ya sabes que aquí tienes tu casa y serás bien Gracias, recibido como siempre. ¿Ok? gracias. Félix, un Ándale, abrazote y seguimos en contacto. claro, y te agradezco que estés Al bien. contrario, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.